Si te parece, comenzamos con una breve presentación, como tú quieras. Pues yo soy José Miguel López Novoa, soy nacido en una aldea de Orense, ahora muy cercana a Orense. Cuando yo nací estaba más lejos, Orense estaba más lejos, se llama Herbedelo de Reza y ahora mismo prácticamente hay una calle, la calle Herbedelo, que casi llega a los pies de la colina donde estaba mi aldea. Soy hijo de labradores, de labregos, la primera generación, digamos, que se va de allí. Bueno, había habido generaciones anteriores que se fueron a América, ¿no? Pero yo me fui de allí a estudiar pues, a Madrid, porque mis padres se mudaron a Madrid. Digo se mudaron a Madrid, aunque mi madre nunca dejó de estar en una aldea, que era las 4 calles de alrededor de su casa, o sea, no salía de allí. Siguió siendo aldeana toda su vida. Estudié en un pequeño colegio del barrio donde vivíamos, un barrio periférico, y entonces y luego pues bueno, hice el bachillerato y estudié en la universidad. Hice biología en la Complutense y me doctoré en la Complutense. Entré a trabajar en un hospital, ¿no? La Fundación Jiménez Díaz, de la Concepción, muy conocida en aquel momento, era digamos, lo mejorcito que había, ¿no? Y allí fue donde hice el doctorado y donde comencé mi tarea profesional. En un momento determinado, por circunstancias variadas, decidí que, bueno, obtuve una plaza del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de profesor de investigación, pero en el año 87 y en el 90 decidimos, mi mujer y yo, que teníamos que ir de Madrid. Y entonces, pues abrí el BOE y firmé varias plazas de catedrático de universidad. Y bueno, pues la primera que salió fue la de Salamanca, me presenté en Salamanca y la saqué. Y entonces, desde el año 90, pues vivo en Salamanca, en un pueblecito cerca de Salamanca, y trabajo de catedrático. He trabajado, estoy jubilado, de catedrático de universidad y de investigador científico, que es a lo que he dedicado toda mi vida hasta ahora. Aparte de criar a mis hijos, mi mujer diría que demasiado poco, porque esto de la investigación, si te lo tomas en serio, y de la docencia, pues te absorbe el 150% de tu tiempo. Imagino. Y yo creo que me lo tomé demasiado en serio. Y entonces, bueno, y una vez ya jubilado, pues entonces ya me he dedicado un poquito más a la cocina. A la cocina, porque dice mi mujer que tengo que hacer la cocina también varios días a la semana por lo menos, ¿no? Y a escribir, que era un poco mi segunda vocación, o mi primera quizás vocación. Y bueno, pues creo que así he resumido de una forma sencilla y fácil de entender lo que ha sido mi vida. Sí, de pueblo en pueblo. De pueblo en pueblo, sí, 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 de pueblo en pueblo, de Herbedelo de Reza a un barrio pequeñito, pequeñito ya en las afueras de Madrid, en la carretera de Extremadura, y luego a Villamayor de la Armuña, que De es pueblo donde en vivo. pueblo. Yo llegué, tenía 500 habitantes. Sí, Era muy un pueblo, poco. ¿eh? Sí, Un pueblo, sí. un pueblo. Pues avanzamos, si te parece, a unas preguntas rápidas para conocer un poco cómo escribes y cómo creas. Muy bien, ¿Prefieres escribir a mano o ordenador? a mano. Sin Siempre. ninguna duda, sin ninguna duda. Tengo mucha costumbre de escribir a ordenador porque me he dedicado a escribir ciencia, he escrito miles de páginas de ciencia, casi siempre a ordenador. Pero cuando tengo que escribir algo un poquito más íntimo, más personal, algo que tiene que ser un poco más creativo que la ciencia, que es una forma de crear diferente, prefiero escribir a mano, sin ninguna duda. Fluyen más las ideas del cerebro a la mano que del cerebro a la punta de los dedos para tocar el ordenador. Está más conectado. Y sí, está más conectada a la mano completa escribiendo, sin ninguna duda. Y cuando lo pasas al ordenador, ¿prefieres guardar en el escritorio o en la nube? Pues lo suelo guardar normalmente en el disco duro del ordenador y una vez que tal, lo copio en un pen, como copia de seguridad, porque Siempre físico. no es la primera vez que pierdo alguna cosa que está escribiendo durante horas, o sea que siempre en un pen al final. En esta pregunta suele sorprender porque si escribes a mano ya más o menos intuyo la respuesta, pero ¿lees online o prefieres leer en papel? Pues leo online varias veces y luego lo imprimo, siempre, siempre. O sea, esto que tengo aquí es la impresión
del primer borrador de mi siguiente novela. Los primeros 14 capítulos están aquí. Y ya está, y están todos, si se ve, todos reescritos. Claro. Vuelvo a reescribir sobre lo que he impreso, siempre. Leo mejor sobre papel. ¿Y recuerdas el primer libro ahí que leíste que te marcó para escribir? Probablemente El Principito. Muy probablemente El Principito. Seguro que leí alguno más, porque mi profesora de literatura de bachillerato, que fue mi profesor de literatura, al que le dediqué mi primer libro, de relatos, muchos años después, cuando yo tenía 12, 13 años, nos mandaba a leer muchas cosas, pero de una manera muy, muy razonable, ¿no? Incluso nos decía, pues lee este capítulo de este libro, ¿no? Y me marcó. Y seguro que leí muchas cosas antes, pero de lo que yo recuerdo con más precisión es El Principito. ¿Y lo primero que escribiste? Lo primero que escribí fue en esa misma época. Tenía yo 11, 12 años y escribí un relato que se llamaba El culantrillo del pozo de Ana. El culantrillo es un helecho colgante y tal. Estaba dedicado a una de mis compañeras de clase que, bueno, me gustaba bastante. Y bueno, toda esa historia está resumida en un relato que está en el segundo libro de relatos que estoy corrigiendo en paralelo con la novela. Y bueno, fue una historia muy bonita, que acabó mal. Entonces no funcionó. Se la llevaron. Oh. No le gustaba nuestra relación a su familia, ella no era de Madrid y se la llevaron a su pueblo de nuevo. Bueno, por lo menos te quedó la historia, la Claro, anécdota. sí, es muy importante en la vida, ¿eh? Ese tipo de cosas van sumando sentimientos y, bueno, y creando una sensación de que la vida es eso, es el encuentro y la despedida, las dos cosas. Sí, por pena. A veces la despedida es dura. Sí, pero es despedida y hay que aprenderla también, ¿eh? Yo Sí, creo que sí. ayuda a limar los sentimientos y hacerlos más positivos. Y si pudieras conocer en persona a un personaje de cualquier libro, ¿con cuál te quedarías? Pues mira, ahora estoy entusiasmado con un personaje, pero que no es un personaje, que es el autor de un libro. Mejor dicho, la autora de un libro. Se llama Irene Vallejo. Y he escrito un libro que se llama El infinito en un junco, que me tiene alucinado. O sea, lo leo despacísimo porque no quiero que se me acabe. Entonces, detrás de cada capítulo, que es relativamente corto, dejo pasar 2 días porque quiero disfrutarlo, Disfrutarlo. ¿no? Como esa cosa que estás comiendo, un postre que te encanta y que lo vas cucharita a cucharita, porque digo, si me lo como, pues se me acaba y quiero seguir disfrutando. Y bueno, quiero conocer a Irene Vallejo. Además, le he oído hablar, he oído un par de conferencias de ella, ya me ha dejado impresionado. Mi primera reacción cuando leí los 2 primeros capítulos de este libro fue, no escribo más, porque claro, cuando alguien escribe así de bien, lo mío es una porquería a su lado, yo no escribo más, ¿no? Y sin embargo, al seguir andando, dije, pues yo creo que no, y tengo que escribir, aunque yo sea yo y ella sea una maravilla, pues seguro que alguna otra cosa puedo añadir a alguien que lo lea, pues seguiré escribiendo. Sé que esa Hombre, promesa que claro. esa promesa que hice de no escribir más, la rompí a las 2 semanas. Desde aquí le mandamos un mensaje de que estás encantado de tomar un café con ella. Encantadísimo, vamos, encantadísimo. Además, A ver si llega. parece encantadora, y creo que lo será, seguro. Pues vamos a conocerte un poco más. ¿Cuál es tu momento favorito para escribir o leer? Son diferentes, ¿eh? Para escribir me gusta la media mañana, por ejemplo ahora, cuando la casa está tranquila. Vivimos en una casa de pueblo y entonces pues tiene una parte delantera al sur y otra parte trasera al norte, ¿no? Entonces cuando hace calor, pues en la parte norte se está súper bien, ¿no? Entonces ahí tranquilo, mi mesita y cuando hace frío, pues en la parte sur se está muy bien, ¿no? Entonces, pues así, cuando no hay nadie, cuando no tengo ninguna preocupación, nada que hacer, media mañana, media tarde, sí, estos son mis momentos de leer, pues en cualquier momento, o sea, en cualquier momento intento sentarme a leer, en cuanto no tengo otra cosa que hacer, intento sentarme a leer, excepto de noche. De noche
Sí leía muchísimo de noche antes, ahora ya realmente me entra sueño muchas Claro, veces. leías más de investigación de noche o... Sí, no, de todo, de todo, de todo. Yo de noche jamás he leído investigación. No, el Ujú, trabajo se acababa a las 11, a las 10, 10 y media, 11, aunque tuviera mucha prisa. A partir de ahí leía literatura. Yo he mm. leído mucha poesía, que es lo que me gusta mucho, y mucha novela y mucho relato corto. Me gusta mucho el relato corto, sobre todo de autores Y argentinos. tienes alguna ¿Sí? costumbre rara a la hora de escribir? Costumbre rara a la hora de escribir. Yo creo que no, bueno, algunas costumbres sí. Intento que no haya nadie a mi alrededor, intento pensar que tengo 2 horas para dedicarme solo a escribir, porque tardo en elaborar un poco, y aunque casi siempre hago un guión, en cuanto se me ocurre una idea, la escribo y tengo un guión, pero hasta que lo elaboro tardo un ratito, entonces prefiero estar ese ratito tranquilo y bien. Si esa es mi manía. ¿Mm? Y en este momento estás escribiendo, ya nos adelantaste esta pregunta, estás escribiendo tu siguiente poemario, intuyo. El siguiente poemario estoy escribiéndolo muy despacito, porque quiero que cambie mucho con respecto a lo que he escrito hasta ahora, aunque tengo otro poemario, o dos más terminados, pero quiero cambiar un poquito el estilo, ¿no? Porque son un poco parecidos. Entonces quiero cambiar un poquito el estilo, aunque sean poemas de amor, pero con otra visión de lo que es el amor y el desamor, que es un poco el tema central siempre de todo lo que he escrito hasta ahora, ¿no? El amor y el desamor. Entonces, sí, estoy viendo despacito. No, ahora mismo estoy escribiendo la novela actual, que no sé cómo se va a llamar todavía. Tengo dudas entre diferentes nombres y estoy revisando por tercera vez profundamente un segundo libro de relatos cortos, relativamente cortos, ¿no? Mm. Que Ahí tienen... dejamos la pildorita de emoción para el siguiente, para leerlo. Sí, 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 sí. ¿Y para quién escribes tus obras? Para el que la lea. Para Así. el que la lea. Sí, de hecho, digamos, objetivamente y voluntariamente, hay muchas cosas por ejemplo, los relatos que no resuelvo claramente, que quedan en la imaginación del lector. Yo creo que cualquier obra alcanza su cumbre en el lector, no en el escritor. O sea, el lector refabrica la obra. Claro, Y a la mí haces me, suya. claro, y la refabrica con su historia, con su pasado, con su forma de pensar. Y a mí me gusta que las cosas no queden tan claras. Por eso no me gustan los libros en el cine, porque en el cine es lo que hay. No, en el libro no, tiene que dejar un espacio grande para que el lector añada ahí pues lo que se le ocurra, su historia, su vida, pues cada uno tenemos nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra forma de ser. Entonces va dedicadas al lector. Mis poemas, indiscutiblemente, cuando los he escrito específicamente para mi mujer, para Inmaculada. Específicamente. Hay alguno que a lo mejor es un poquito anterior, lo escribí antes para alguna de las chicas anteriores, pero los he rehecho claramente pensando en Inmaculada. Están escritos a ella, se los he dado a ella y luego están reunidos con su permiso en poemarios, eh, pero es que escribo para el lector, claramente. Y a la hora de dedicar a esos lectores, ¿qué te Mm. gusta ponerle o tienes alguna frase Hecha, especial? ninguna. Me gusta dedicarlos personalmente. Bueno, tampoco he hecho nunca firmas masivas con 1000 personas en la cola, ¿eh? Me imagino que eso debe ser otra cosa. Pero, por ejemplo, en presentaciones, que si a lo mejor hay 100, 150 personas, las conozco prácticamente a todas. Y si no las conozco, pues más o menos sé quiénes son. Intento dedicárselas personalmente. Yo creo que en todas las dedicatorias hay un componente muy amplio de agradecimiento pues, por lo que le he conocido, por lo que me han ayudado. Siempre recuerdo de casi todo el mundo lo positivo que ha hecho por mí. Se me olvida, y no es un mérito, ¿eh? No es un mérito, es No, una no. cosa del cerebro. Se me borra lo negativo, se me borra el mal recuerdo, se me borra la animadversión que en algún momento, o sea, por ejemplo, imagínate mi entrada en Salamanca, Universidad Clásica, o todo, de catedrático de universidad, sin conocer a nadie de allí, sin ser nada de allí. Eso es en una ciudad pequeñita como es Salamanca, eso choca, ¿no? Y hay mucha gente que dice, oh, este tío ¿de dónde viene? ¿Dónde se ha metido? Y aquí pues, nos ha quitado aquí. Bueno, pues tuve problemas. No
recuerdo ninguno. O sea, no podría decirte ahora, bueno, si podría utilizar las palabras, quiénes podrían ser, te lo diría, pero no me queda nada de ese... El rencor o... Sí, sí, de rencor y del... Nada. Pero no es un mérito, ¿eh? Es que es así, se me olvida. Y a veces me recuerda, oye, pero es que este te hizo... ¿Y qué? Me hizo. Eso pasó, ahora no. Ahora recuerdo que pues un día me ayudó con esto. Pues. Por eso siempre todas las dedicatorias hay un porcentaje alto de agradecimiento. Siempre. Mm. Y Personal, alguien, además. sí, alguien que comienza en el mundo editorial, ¿qué consejo le darías? Yo ninguno, porque comienzo, como tú dices, y el que comienza tiene pocos consejos que dar. O sea, yo hasta ahora he publicado 3 libros en 3 Bueno, editoriales. ya es más que un comienzo. Es un comienzo, es un comienzo. O sea, 2 han sido por un premio. Bueno, yo le diría que se presentan los premios. Se presentan los premios, que ayuda mucho, incluso a veces las bases de los premios, a veces algunos premios tienen una página asociada, un poco con consejos para, luego en las mismas, hay muchas páginas web donde aparecen los premios y realmente te dicen pues un poco cómo empezar a escribir, cómo debe ser si no tiene mucha experiencia, que no te metas en líos muy profundos porque luego no se sale de ellos, como mis personajes de la nueva novela, que se están yendo por donde yo no quería ir, ¿eh? Y eso ya no me está gustando. Tengo que corregirlos, hablar con ellos y corregirlos Son porque... autónomos. Sí, son autónomos, los personajes son autónomos, ¿eh? Yo no me basa solo a mí, lo han contado muchos autores ya, ¿no? Y entonces, claro, que no te metas en demasiados líos, te ayudan un poco a construir las primeras historias. Entonces, yo creo que los premios es un aconsejo que sí daría. Que sí daría. Luego, el acercamiento a las editoriales es muy complicado. Eso es verdad que es muy complicado, muy complicado. Yo solo tengo una experiencia, la de la primera novela, que está en la editorial, está para publicar, pero aquí realmente, si no se hace una presentación, no se vende nada. O sea, las Ya. presentaciones online y ese tipo de cosas no funcionan en las ciudades pequeñas. Y entonces, pues estoy esperando a que la pandemia pase, básicamente, para presentarla, ¿no? Y ahí el acercamiento, bueno, fueron a 3 editoriales diferentes que yo sabía que publicaban relatos, porque me gustan mucho los relatos y he leído mucho relato y me escribí a las 3 y la primera que me dio cierto grado de seguridad pues fue ella la que lo hice. Pero tengo poca experiencia. Eso Ya. Pero bueno, es experiencia al fin y al cabo. es experiencia al fin y al cabo y al final pues he estado publicando prácticamente todo lo que he escrito. ¿Y tienes alguna palabra favorita? ¿Alguna? Bueno, palabra favorita, sí, en general para mí tengo una palabra que es amor. Tengo una palabra que me parece que me encanta, que es misericordia. Uy, no Creo me lo que esperaba. sí, bueno, me parece importantísima, importantísima. Es algo, es en lo que pones el corazón. ¿Eh? Después de Cordis, amor no me cordis. esperaba esa palabra para nada. Amor y misericordia. Yo creo que son 2 cosas, van íntimamente unidas. Para tener misericordia con alguien tienes que, aunque no le conozcas, quererle primero. Y después de Sí, quererle ya, pues tu actitud con esa persona cambia completamente, ¿no? Si te dice, no sé quién es un desconocido, vale, le quiero. Pues si le quiero cambia completamente por desconocido que sea. ya, sí. Sí, y luego una vez con el libro de relatos, primero hice una prueba y hay un programa, no sé cómo se llama ahora, que te cuenta cuántas palabras tienes y cuáles son las que más se repiten. Y las que más se repiten, curiosamente, son 1, pero, 2, pues, y 3, bueno. Creo que era así. Entonces, ¿por qué? Es porque tiene muchos diálogos y tengo tendencia a comenzar los diálogos por, pues, bueno, pero... entonces, eh, de hecho, tengo que corregirlo, lo corrijo. Es una de las cosas que estoy haciendo, es eso, corregir para que no se repita ese tipo de comienzo de diálogo. Que es frecuente, si tú escuchas diálogos, son muy frecuentes, así. He ido a diálogos grabados para ver si era una locura mía y no, parece que lo hace mucha gente. Pero no me gusta que se repita. Entonces son las que más utilizo. Pero para mi vida diaria creo que amor y misericordia son las 2 más importantes. Es como el pero de la vida también, porque es una, pero la otra. Pero, sí, pero es indisoluble, ¿eh? El amor y la misericordia son indisolubles, no pueden separarse.
¿Y hay más cosas. alguna aplicación que te haya cambiado la vida que uses sin Sí, parar? sí, sí. ¿Cuál? El Word del móvil, porque Mm, como escribo a mano, pasarlo luego todo eso de nuevo al ordenador tecleando es un rollo impresionante. Entonces se lo dicto al móvil, al Word. El Word del móvil ya me conoce, reconoce mis palabras, por raras que sean. Es verdad, ¿eh? Va aprendiendo de ti. Y ahora digo cosas y digo, esto no he entendido nada, pienso. Y luego lo ves y está, ahí está. Entonces, claro, me ahorra horas y horas y horas de tecleo. Y no sí, me gusta el tecleo. Luego ya corrijo eso. Y como lo corrijo lo que no está bien, le añado las comas que no están y la frase la recorrijo. Dijo, quedaría mejor así. Me ha cambiado la vida, sí, sí, muchísimo, muchísimo. es como Entonces, tu ayudante. con quien más hablo después de mi mujer, mis hijos no están en casa, es con el móvil. No, pero no con el móvil, no es que yo hable, no me gusta hablar por teléfono, pero sí le hablo al móvil, sí, sí. No me responde, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya, bueno, Haces un trabajo, que es pasarlo a texto. sí, sí. Y si fueras un superhéroe, ¿tienes claro cuál sería tu kriptonita? Clarísimo. Un beso de mi mujer. Perdón, que se corta. Un beso, se me quedó así, te veo entrecortada. Un beso de mi mujer. Ah, Si mi mujer me da un beso, soy capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y de hecho lo sabe, ¿eh? Y se aprovecha de ello. Sí, sí, claro, claro, es, claro. va en la línea de romántico. Bueno, debe ser. ¿Y hay algún tema del que nunca hablarías? No lo sé, no lo sé. Hay algún tema del que pensé que nunca hablaría y luego he hablado. ¿Mm? Luego he hablado. Eh, no me gustan, no me gustaban las novelas, digamos, que basan su interés en el sexo. Que basan su interés en el sexo. Y, pero resulta que cada vez me doy cuenta que tiene que estar. Que es una parte de la vida. Y Sí, entonces, si no bueno, está, queda como raro eso. Y entonces, falta algo. últimamente, sí, últimamente lo estoy viendo claramente. Si en la historia ocurre, pues dejarlo tapado tapa al personaje, le quita parte de sus ángulos, ¿no? Quedan personajes romos también, y es lo que menos me gusta, los personajes romos. Y luego es algo que cambia la vida y el personaje tiene que cambiar en el transcurso de la historia, no puede ser el mismo al principio cuando le pasan las tragedias que cuando acaba, ¿no? Es como una obra teatral en el que el desenlace, el personaje es idéntico al principio, ¿no? Y en la trama no hay cambios pues yo creo que por eso. Entonces ya lo utilizo y a veces lo utilizo con mucha franqueza, con mucha claridad, pero no como el atractivo de la obra, ¿no? Porque eso sí me parece que es bueno, que puede Claro, vender a mucho. veces no es cómo ocurre, sino cómo lo cuentas. Eso es. Y que sea Ah, una parte importante de la historia. No, mm. no contarlo por contarlo, porque al público le gusta leer esas cosas. Pues no, porque tiene que estar simplemente, porque es parte de la historia. Sí, es como una tragedia, también eso ocurre. Sí, sí, Claro. es verdad. Sí, sí. Mira, las Toda la tragedias razón. griegas tienen mucho, mucho, mucho. O sea, que sí, sí, son nuestros maestros, queramos o no. Ya. ¿Y cómo te sentiste la primera vez que te publicaron? Pues sentí sentimientos contradictorios. Por un lado, alegría, porque quieras que no, pues se escribe para que alguien lo lea, ¿no? Pues aparte de que lo lea la persona a la que iba dirigida aquello, bueno, en este caso no, porque la primera fue el libro de relatos, o sea, no, eh, alguien tenía que leerlo. Y por otro lado, un sentimiento de pudor, por dos razones. La primera, porque pensé que a lo mejor revelaba demasiado de mí. Claro, es verdad que a veces los poemas te dejan desnudo. Sí, pero este era un libro de relatos, el primero, Ah, que yo vale. publiqué. Pero también te deja desnudo, también te deja desnudo, porque tiene parte de tu vida ahí. Quieras que no, por lo menos en mí, los relatos son de alguna manera partes de mi vida, muy noveladas, pero partes de mi vida. Y entonces dije, uy, me estoy desnudando demasiado, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Y la segunda, porque pensé, ¿y esto le gustará a alguien?
Porque a lo mejor es que esto que yo escribo pues, es una porquería, no, no vale para nada, es aburrido, es... Entonces, bueno, realmente, aunque intentaba que no fueran aburridos, que fueran muy diferentes, que todos tienen, mis relatos se caracterizan porque tienen una sorpresa al final. Siempre el final sale por donde en general el lector no espera, ¿no? Y entonces, bueno, eso a lo mejor tampoco le gusta al lector, o sea, las películas americanas más buenas acaban bien. Y mis relatos no todos acaban bien, las que más venden, quiero decir, acaban bien, ¿no? Estas alemanas que ponen los domingos por la tarde en la televisión, que pues también acaban muy bien siempre, ¿no? Bueno, pues estos no acaban bien. Unas veces sí y otras veces no. O sea, y me da miedo, digo, ¿esto gustará o no gustará? Entonces fueron los dos sentimientos, el pudor, mucho pudor, y luego la alegría de saber que alguien va a poder leer lo que has escrito. Ya es un orgullo al final. Bueno, no, orgullo yo no lo diría, ¿eh? No, nunca he sentido eso. He sentido la sensación de que alguien va a leer lo que has escrito, pero bueno, pero con el miedo de que diga, oh, vaya cosa más mala. Sí, esos dos sentimientos fueron los que... Y si ahora yo te preguntara una recomendación de un libro para alguien que no le gusta leer, ¿tienes claro algún título? El infinito en un junco de Irene Vallejo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, puede no gustarte leer, puede no gustarte la historia, puede no gustarte, pero es que está escrito de tal manera, con una sencillez grandísima, con un texto que parece sencillo, que parece, bueno, pero de una elegancia espectacular, te va metiendo poco a poco en la historia y te lleva, sin que te des cuenta, de Egipto a Mesopotamia, de Mesopotamia a Babilonia, de Mesopotamia te lleva a Israel, de Israel, y te va llevando por todo el mundo y por todos los eventos que han generado que se escriba, que ahora escribamos, sin darte cuenta, y con una belleza y con historias románticas, con historias trágicas, unas claras y otras simplemente apuntadas. A mí me está enamorando. Me da miedo conocerla personalmente, porque a lo mejor mi mujer se enfada, o sea, que no que estará por ahí. Pero sí, yo lo recomendaría muchísimo, muchísimo, a cualquier persona. Y después de No estas... conozco, perdona, no No, conozco a sí. nadie que lo haya leído y no le haya gustado. ¿No? Después de esta recomendación externa, ¿qué le dirías a alguien para que lea tu libro? Uf, pues es complicado porque es un sentimiento, ¿eh? Es un poemario que refleja de forma directa, o sea, los sentimientos que yo sentía en un momento determinado. Trasladados sin ningún tipo de filtro del corazón, realmente de la cabeza, de una zona concreta de la cabeza. Lo de ser fisiólogo tiene este problema, que sabes de dónde nacen los sentimientos, y sabes que el corazón no pinta nada en ellos, pero directamente al papel, ¿no? Y luego, pues lo que he hecho, en el mejor de los casos, ha sido darle alguna forma o corregirlo, darle un formato. Escribo mucho todavía poema en verso clásico, en formas clásicas, porque me gusta, o sea, la lira, utilizo mucho la lira, que es una cosa que prácticamente desde un colega mío de la facultad, Luis de León, que fue colega mío en la facultad, pues vamos, en la universidad, pues prácticamente es el último que escribe liras. No, luego hay un andaluz que escribe liras en el siglo XX. Pero me gusta, me hace una forma fácil, bonita de expresarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se refleja demasiado, que se refleja bien tanto el sentimiento de alegría y casi indescriptible que suele ser un poema, cuando conoces a alguien que te llena, como el sentimiento de dolor de la despedida. Pero además, creo, es una despedida en todos los poemas, por ejemplo, de ese libro, que se llama Aromas de despedida, una despedida sin ningún reproche. Si se lee todo el libro, no hay un solo reproche. O sea, yo creo que el amor, cuando es de verdad, no se pierde. Sigues queriendo. Eso de que el amor pasa al odio, a mí no me ha pasado, por lo menos. O sea, puede ser el sentimiento de perder ese amor y todo lo que eso significa, pero no de odio, no de rechazo, no de recriminación, no.
puede haber pregunta ahí. ¿Por qué te vas? Como cantaba aquella canción de Janet, creo que era. ¿Por qué te vas? Pues eso, ¿por qué te vas? Eso es muy importante, sin recriminación. Y me parece que en este mundo actual, en el cual a veces una señora le dice a un señor, oye, me voy porque ya no puedo más, y el señor solo se le ocurre clavarle un cuchillo. Ocurre todos los días. El otro día tuve una pequeña operación personal, o sea, una pequeña operación mía, me quitaron un bultito. Y en el quirófano de al lado estaba una chica, 35 años, al cual su marido o su pareja de 65 años le había dado 26 puñaladas. Porque le dijo que ya no podía más, que se iba. Entonces, claro, me parece que aportar que la despedida no tiene por qué ser una instante o una colección de sentimientos, de rechazo, de odio, sino de, bueno, de despedida. Definitivamente sí, sí, Creo que puede aportar algo, perdona. no, que si todos viésemos el mundo así, habría menos muertes, como decías, por maltrato. Seguro, seguro. No habría maltrato. Ya, Porque eso no para puedes empezar, maltratar a sí. la persona que quieres. O bueno, pues maltrato siempre hay, porque siempre hay un día que estás enfadado, le haces una mala respuesta. Yo creo que eso, bueno, Pero no tan físico, nos lo no podemos tan duro. perdonar. Pero de eso a pasar a lo siguiente ya, Sí, es una tristeza. terrible, terrible. Y llevamos 23, Sí, sí, 23 mujeres este año. es horrible. Me da pena acabar la charla tan amena con este sentimiento que queda. No, pero yo creo Pero que es una no. realidad. El sentimiento es positivo. O sea, yo creo que si cambiamos, digamos, si el amor lo unimos a la misericordia, ese sentimiento no van a hacer nunca en nosotros. Mantendremos el amor del que se ha ido, le sigo queriendo, la sigo queriendo, le sigo queriendo, y la pena de que no pueda continuar. Pero A ver si nada más. como sí, sí, si conseguimos que tanto las generaciones de ahora como las que vienen consigan llenarse de esa misericordia, seguramente el mundo sería un lugar mejor. Yo creo que sí. Sí, Yo creo que sí. totalmente. Bueno, me queda la pregunta obligada, que tiene menos enjundia, que es, ¿estás contento con Editorial Tegra? Pues hombre, la relación ha sido muy pequeñita por ahora, pero ha sido una cosa muy personal, ¿no? Quizás ha dado la casualidad de que yo soy un gallego, aunque no llevo muchísimos años fuera de Galicia, pero soy gallego, no dejo de ser gallego, ¿no? Mi mujer dice que soy muy gallego, ella es manchega, imagínate, o sea, es como justo lo contrario, ¿no? Y bueno, el encontrarme con alguien que me habla en un castellano súper galleguizado, como es Lucía, y oye, que es que la primera conversación que tuvimos casi empezamos a hablar de cosas personales, y eso no es normal, no es normal. Esa es una cosa que, bueno, que me han tratado como, no conocía a nadie de Tegra de nada, nunca, ¿eh? Ahora conozco dos caras, la de Lucía y la tuya, y me siento como si os conociera, como si fuera alguien con quien tengo una conversación, pero que veo poco, pues como mi hija que vive en Cataluña y mi nieta que vive allí, con la cual hablo últimamente, solo he hablado por videoconferencia. Sí. Es alguien que como de alguna manera, y eso es algo pues muy especial, yo creo, eso que es una relación personal, no comercial. Y bueno, eso intentamos, que sea un trato como humano. Bueno, pues eso es lo que yo he sentido y puedo decir de Tegra, no puedo decir otra cosa. Pues muchas gracias. Muchas gracias también por cedernos tu tiempo a hacer esta entrevista, bueno, esta charla tan amena y tan, ¿cómo lo explicaría? Tan interna. Yo lo sentí con mucho sentimiento y te dejo un espacio por si quieres leer un cachito de un poema, explicarlo o despedirte a tu gusto. Despedirme. Yo creo que el poema tiene que ser leído de entrada. Me gustan mucho los poemas, los audiolibros, pero en general me decepcionan. Yo siempre digo, cuando yo he leído un poema mío y lo oigo, digo, no. Tendría que leerlo de otra manera, ¿no? Me gustaría despedirme. Y me gustaría Pues despedirme con una palabra grande, mayúscula, subrayada y con negritas, que es gracias. Y gracias también porque la entrevista no ha sido una entrevista, sino ha sido una comunicación
bilateral, yo he hablado demasiado quizás, pero bueno, como era una No, no, entrevista me tocaba, pero en la que yo sí, de verdad, he intentado poner mis sentimientos y no, esto no tiene un valor si no se ponen los sentimientos. Si yo cuento una historia fría, no sé qué valor tiene. Para mí ninguno. yo creo que es una conversación muy de sentimientos y yo la noto como que llena. Bueno, pues me alegro que la notes así. Entonces, pues gracias a vosotros por ofrecerme esta posibilidad. Y además estamos hablando de sentimientos. Es un libro de poemas, esos aromas, que es algo que no se describe fácilmente, y despedida. Todo eso va al corazón, aunque ya sé que los sentimientos no están en el corazón, pero va al corazón. Así que Pues gracias. gracias a ti también y bueno, muchas gracias y encantada. Pues imagino que nos veremos en algún momento. Sí, sí.